Radio Morata. Servicios informativos. Estimados oyentes, continuamos con el programa y estamos en la recta de las entrevistas. Y esta vez, a pesar de que el Día Internacional del SIDA fue el día 1 de diciembre, pero nunca es tarde si la dicha es buena, aquí tenemos la oportunidad de que el doctor Paz, buenos días, doctor Paz. Buenos días. Nos hable un poco de la evolución de esta epidemia, que se dice que en algunos foros dicen que hay un pequeño incremento, y sobre todo en un sitio que duele mucho, que es en las personas que están en la pubertad, o por lo menos la juventud temprana. Entonces eso pues duele todavía más. Así que, doctor Paz, explíquenos. Pues sí, efectivamente hay un repunte, por desgracia hay un repunte del SIDA, y esto se debe a que, como todos sabéis, ya el SIDA no es como en sus inicios, que era una condena a muerte inevitable. Hoy en día el SIDA, pues hay tratamiento, no es un tratamiento curativo porque el SIDA no se cura, y eso hay que dejarlo muy claro, no se cura, pero sí se puede prolongar la supervivencia de una manera importante si se hace el tratamiento con los fármacos antirretrovirales, que son los que existen para el tratamiento del SIDA. Y eso hace que, si se hace de una forma correcta y no se abandona y no hay contacto repetitivo con la fuente infectante, se puede llegar a una supervivencia bastante cercana a la supervivencia normal de una persona que nunca hubiera estado enferma. O sea, nunca hubiera estado enferma. La única posibilidad que hay de que lo que es la infección, porque después hablaremos de esto, y diremos que una cosa es estar infectado por el virus que produce el SIDA y otra cosa es el SIDA. El SIDA son una serie de enfermedades que aparecen como consecuencia de la infección. Es decir, una de las vías de transmisión es la materno-fetal, es decir, una madre enferma se embaraza y transmite la infección a su hijo, pero no le transmite el SIDA, porque una vez que ese niño nace, que ya deja de alimentarse de la sangre de su madre, que es donde está el virus que la produce, ese niño ya deja de tener contacto con el agente infectante. Si ese niño no vuelve a tener ningún tipo de contacto con una fuente que pudiera infectarlo, ese virus puede incluso llegar a desaparecer con un tratamiento adecuado. O sea que hay que tener en cuenta que el hecho del contacto repetitivo es el que acelera también en alguna medida el fallecimiento de las personas como consecuencia de estas enfermedades. Sí, yo tengo que decir que conozco a una madre con 2 hijos. La madre sí tenía SIDA, pero los hijos no lo tuvieron en ningún momento. Pues por eso, porque ellos posiblemente nacieron infectados, pero al no volver a tener contacto con ninguna fuente infectante, se les pone un tratamiento y es posible que el virus llegue a morir, porque los virus lógicamente tienen también un tiempo de vida, claro. Tienen un tiempo de vida, el organismo se defiende, no hay razón para que se siga deteriorando el sistema inmunitario, las defensas del infectado, y entonces puede llegar a conseguirse una curación, sí. Perfecto. Es el único caso donde por eso es que no se ha curado el SIDA, esa persona no ha llegado a tener SIDA, lo único que ha tenido ha sido una infección por el virus que puede producir el SIDA. Pero las personas podemos llegar a generar las defensas suficientes para combatir el SIDA. Lo que producimos son las defensas suficientes para deteriorar, para matar el virus que produce el SIDA, pero si no tenemos contactos repetitivos con fuente infectada. Vale, sí, si existe el contacto repetitivo, indudablemente que no. Dicho con otras palabras más sencillas, es como la gripe, que siempre la tendremos, pero si no estamos expuestos a ella... Si no nos exponemos a ella, pues no tenemos la enfermedad, lógicamente. Creamos los anticuerpos, mientras no nos expongamos a ellos, pues los anticuerpos, al fin y al cabo, pues hacen. En definitiva, somos un montón de enfermedades, pero que nuestro organismo es capaz de controlar. Tiene mecanismos para defendernos de ellas, sí. Perfecto. ¿No será que el hecho de que, se diga que por lo menos ya no mata, actúe de inhibidor para tomar las precauciones adecuadas
y por tanto tengamos un repunte del SIDA? No, lo importante de esto es que tenemos que saber que el SIDA como enfermedad no se cura, pero que sí es una enfermedad prevenible, es decir, que se puede evitar. Y lo que es que no caer en las conductas de riesgo, que es donde tenemos que hacer hincapié, una serie de conductas que nos pueden llevar a enfermarnos con este virus. Si esas conductas no se tienen, el virus puede estar circulando, que nosotros no lo vamos a asumir, porque este no es un virus que lo adquiramos por el aire. Es decir, esto no es que yo respiro porque hay ambiente frío, húmedo y me infecto. No, no, no. Esto tiene unas vías de transmisión muy bien definidas, de las cuales hablaremos dentro de un rato. Y si nosotros no tenemos conductas de riesgo, ponernos en contacto con esas vías de transmisión, jugar con eso, es lo que nos puede llegar a contraer la enfermedad. Oye, contraer la infección y después la infección, con el desarrollo del tiempo, producirnos la enfermedad como tal. Pero si nosotros evitamos esas conductas de riesgo, no existe ninguna posibilidad, y lo vamos a hablar después. Yo le puedo dar la mano a un enfermo de SIDA, le puedo dar un beso en la mejilla a un enfermo de SIDA, puedo compartir un bocadillo con un enfermo de SIDA, y eso no nos enferma. Eso no nos enferma, no son prácticas de riesgo. Para que haya prácticas de riesgo tiene que haber contacto sangre-sangre. Es decir, sangre de un enfermo y sangre de otra persona. Entonces, esa otra persona, al haber contacto de sangre, entonces sí se puede... Sangre o algunos otros fluidos corporales, ¿eh? Algunos otros, pero por ejemplo la saliva no, las lágrimas no. ¿El sudor? ¿El sudor tampoco? El sudor tampoco. Entonces, cualquier persona, un enfermo de SIDA llora y sus lágrimas no transmiten la enfermedad. Incluso compartimos una cuchara y no se transmite la enfermedad si no hay sangre, ¿vale? Porque la saliva nunca alcanza con carga suficiente como para transmitir la enfermedad. Y sangre, me imagino que un mínimo de cantidad. Sí, ¿no? habiendo un glóbulo rojo que esté infectado, Suficiente. es suficiente. O sea, no es necesario una carga viral enorme. Un arañazo puede ser. Claro, es que, y por eso siempre se habla tanto del sexo seguro, que el sexo no es la única vía, hay otras vías, lo sabemos, la gente que se pincha drogas, el uso inadecuado por ejemplo, había una época en que había, y por eso es el cuidado que ponen los dentistas en esterilizar también el material, porque ellos, claro, cuando te están trabajando en la boca habitualmente sangras, claro. Y ese instrumento ha trabajado en otra boca donde también ha habido sangre. Si eso no estuviera bien estéril, podríamos transmitir la enfermedad. Estoy hablando del dentista como puedo hablar de un enfermero poniendo una inyección. El uso que se hacía de las agujas que se reesterilizaban, por eso hoy en día ya eso no se usa, son agujas de un solo uso, se utiliza y se tira, para evitar eso. De no queda bien estéril, se puede transmitir. A ver, yo diría, por ser un poco más bruto en el sentido de las vías de infección, decir que es el esperma. O sea, no estamos hablando de otros flujos, sino que es el esperma. Lo digo para que hay gente que a lo mejor no entiende nada más que con que yo no me pinche o no me haga nada, suficiente. El gran terrible, el gran miedo, miedo que hay que creo que introducir en la gente, es decir, oye, que si haces esto, te puede ocurrir esto. Sí, el esperma es uno de los fluidos corporales donde efectivamente se aloja el virus que produce el SIDA. Por eso es que el contacto sexual, incluso el contacto sexual oral, las felaciones, si el esperma pasa a la boca, sí puede producir la enfermedad como tal, porque se absorbe por la mucosa oral, pero porque está en el esperma. O sea que el sexo, no solo el sexo tradicional, sino incluso el sexo oral también es capaz de producir, poder enfermar. Aclaro un poco esto por la procacidad que tiene ya nuestra juventud. No, es que no están enterados de nada. No, lo que decíamos es que son jóvenes. Son jóvenes, claro. Esto, en un principio, hablábamos se ha enfermado con el virus del SIDA, muerte segura. Como hoy en día
ya todo el mundo lo sabe, es vox populi, que existen tratamientos con los antirretrovirales, algunas personas pueden pensar que esto es como una infección de una neumonía, que te tomas unas pastillitas y esto está curado. Y esto hay que decir que no es así. Por eso, y eso es lo que ha hecho que se haya bajado un poco la guardia, digamos, en cuanto a la prevención. Y es lo que tenemos que insistir siempre, que lo importante aquí es sobre todo evitar las conductas de riesgo, prevenir al máximo. No se cura, pero sí es una enfermedad prevenible. Es decir, que si la prevemos, las posibilidades de contraerla son absolutamente cero. ¿Es verdad que condiciona la vida en cuanto a que hay que tomar medicamentos durante todo el tiempo? Sí, hay que tomar medicamentos porque si no, de lo contrario... Toda la vida. Hasta que se produce la muerte. Y es una enfermedad, no solo es triste porque condiciona la vida en cuanto a las posibilidades físicas, condiciona la vida incluso en la sociedad, porque todavía sigue siendo fuente de discriminación. Sí. Pues es una fuente de discriminación. Y después hay otra cosa que yo quiero decir también. Yo siempre digo, y lo voy a decir después cuando hablemos un poquito de esto, que el SIDA no tiene cara. Es decir, los médicos que hemos tenido la triste oportunidad de diagnosticar algunos casos de estos, nos hemos quedado asombrados a veces ver personas que aparentemente tienen una vitalidad y una salud increíble, mujeres guapísimas, y resulta que le haces una y tú dices, madre mía, si esta persona, yo hubiera pensado que era una persona absolutamente sana. Es decir, que no pensemos que a veces vemos personas que están debilitadas físicamente, pues porque tienen hábitos de drogadicción, y decimos, bueno, vale. No, pero hay personas que tienen un aspecto saludable increíble, y sin embargo le hacemos una prueba y tienen la infección. Y es porque el SIDA es una de esas enfermedades que tiene un periodo de latencia desde que tú te infectas hasta que empiezan a aparecer las enfermedades, que puede ser incluso llegar hasta casi a los 10 años. Sí, eso por lo que he leído, trastorna las estadísticas. Sí. Porque le echas, por ejemplo, en una estadística de 30 o de 20 a 30 años, resulta que hay algunos que ya se han infectado a los 15. Sí, ya te digo que se dice que el SIDA no es una enfermedad nueva, o sea, la infección por el VIH no es una enfermedad nueva. El VIH se cree, estadísticamente, los estudiosos de esto dicen que posiblemente es muy probable que haya aparecido a finales del siglo XIX o principios del XX. Es decir, que estamos hablando de más de 100 años. Ha ido muy despacito, entonces. Lo que pasa que, claro, primero es que este virus realmente donde se inició fue en la zona centro-oeste de África. Entonces, lógicamente, todos los que estamos aquí sabemos que en África los servicios sanitarios tienden a cero, son mínimos. Y entonces la gente se moría y no se sabía de qué se morían, pero se morían. Y es como el del chiste que dice, ¿qué se murió? Dice, de repente. Bueno, pues es todo igual, ¿no? Pero se morían y no se sabía de qué se morían, bueno, pues ya está. Claro, cuando esto llegó al mundo civilizado, al primer mundo, los Estados Unidos, por eso fue cuando se empezó, los médicos empezaron a ver una serie de enfermedades que decían, pero si esto no lo había visto yo nunca, esto no... porque son enfermedades que en condiciones normales a personas no infectadas son gérmenes que a personas no infectadas no le producen la enfermedad. Y empezaron a verlo. Y cuando empezaron a investigarlo se dieron cuenta de que el primer grupito de personas que identificaron eran homosexuales. Por eso se acotó y se dijo, esto es una enfermedad de los homosexuales. Pues no era una enfermedad de los homosexuales. Lo que pasa es que las relaciones homosexuales es una relación sexual bastante traumática, hay pequeños microtraumas donde la sangre entra en contacto de las dos personas y como hubiera un infectado, pues bueno, pues suficiente para infectar al otro. Y si cogemos el virus del SIDA y lo ponemos encima de la mesa, ¿qué tiempo dura
de vida tiene después de que lo sacamos del cuerpo? No, los virus fuera de su hábitat, fuera del cuerpo humano, el tiempo de vida es mínimo y además son sensibles a muchas sustancias. Lo que pasa es que son sustancias que tú no te las puedes beber ni te las puedes meter en la sangre, pero son sensibles a muchas sustancias, lejía y muchas otras sustancias. No, pero me refiero al tiempo de vida. Lo sacamos del cuerpo, lo dejamos encima de la No te lo mesa. podría contestar con exactitud, pero tiene que ser un periodo de vida muy corto. Un día, como mucho. Pues un periodo de vida muy corto, no lo sé exactamente, pero es un periodo de vida muy corto. El virus necesita, para poder sobrevivir, necesita tener un agente donde hacer su trabajo, y eso es una célula sanguínea. No son todas las células sanguíneas del cuerpo humano las que se infectan, son los linfocitos, una de las células de la sangre, y dentro de los linfocitos, que hay varios tipos, son los linfocitos T, los linfocitos cooperadores, y esos son los que el virus ataca y son los que son nuestras defensas, lo que llamamos nuestras defensas, y por eso vamos perdiendo capacidad defensiva y nos hacemos sensibles a enfermedades que una persona que no está en contacto con el virus del SIDA no puede enfermar. Sí, también con otras palabras, si lo sacas fuera del sitio donde come, se muere de hambre y ya está. Por supuesto. ¿Se sigue investigando? Sí, se sigue investigando, pero pues va a haber que obtener nuevos antirretrovirales. Es un principio general, igual que todos los años tienen que salir al mercado nuevos antibióticos, porque los gérmenes van creando mecanismos de resistencia a los antibióticos que ya existen. Es la lucha por la supervivencia. Sí. Los gérmenes son seres vivos y todos los seres vivos luchamos por nuestra supervivencia. Claro. Y los gérmenes también luchan por su supervivencia. Y en su cadena biológica ellos crean mecanismos de resistencia a los antibióticos. Luego tenemos todos los años que sacar al mercado nuevos antibióticos que sean capaces de vencer esta resistencia para podernos cargar el germen. Pues el virus del SIDA no escapa a esta regla general, el virus que produce el SIDA. También el virus habrá que crear nuevos antirretrovirales, y de hecho se están creando nuevos antirretrovirales, pero lo que sí es importante saber es que el SIDA como tal no se cura, se prolonga la convivencia con la enfermedad, es decir, se prolonga ese estado de simbiosis entre el enfermo y su enfermedad, y se prolonga su supervivencia, se prolonga su tiempo de vida, pero al final el virus te gana la partida. ¿Y por qué no se cura? Pues porque no se ha encontrado un curador, un antirretroviral que sea capaz de matarlo como tal. Es decir, y claro, no le podemos vaciar la sangre al individuo y decir vamos a ponerle aquí para que se muera el virus solo y después se lo vamos a poner. Claro. Bueno, pues muy interesante esto, doctor Paz. Esto es muy interesante. Hay que hablar ahora un poco del futuro, ¿no? Decirles a la gente, especialmente a los jóvenes, que hay que decirles, que tengan mucho cuidado. A los jóvenes lo que hay que decirles es que aprendan este concepto, que es el más importante, que es que el SIDA es un conjunto de enfermedades que se produce como consecuencia de la infección por un virus. Hay una serie de conductas que nos exponen a esa infección, y estas son las conductas que tenemos que evitar. Primero, el sexo siempre tiene que ser protegido, por dos razones. El sexo como tal, como decía hace un momentito, durante el sexo se producen pequeños microtraumas, que no es que se produzcan chorros de sangre, pero hay pequeños microtraumas donde hay intercambio, se junta la sangre de las dos personas que están teniendo relación sexual, y si una de ellas está infectada, se lo va a transmitir al otro. Entonces, el sexo tiene que ser siempre protegido, y eso es un principio general, y creo que esta es la causa por la que se está produciendo el repunte, porque hemos perdido el miedo al SIDA pensando que el SIDA se puede curar porque han salido enfermedades, y ahora tú vas al médico, el médico te diagnostica que tienes una enfermedad incluida dentro del grupo de enfermedades que se llama ese nombre genérico de SIDA,
que es un síndrome que tiene una serie de enfermedades que se relacionan con esta infección, y te ponen un tratamiento y la gente ve que bueno, este hombre tiene SIDA, pero coño, lleva con el SIDA diagnosticado hace 15 años y no se ha muerto. Bueno, ya se habrá curado, se habrá curado. Pues no se ha curado y se va a morir por esta enfermedad. Es decir, su vida va a estar acortada. Se puede acercar bastante a la normalidad si no hay contactos repetitivos. Repito, repetitivos, se puede acercar bastante a la normalidad, pero va a morir como consecuencia de esta enfermedad. Es decir, no es como antes que decíamos, cuando se empezó a diagnosticar, la esperanza de vida era muy corta, porque no había nada que atenuara o que le hiciera más difícil la vida a ese virus en la sangre del enfermo. Y entonces la enfermedad se lo comía en un pispás. Entonces, claro, la gente decía SIDA, muerte, lo asociaba así. Ahora, como hay SIDA, tratamiento, pues pensamos que ya se cura, y no es así. Digamos, los momentos ya terminales de la vida de una persona, pues siempre el organismo se debilita, cualquier persona. Aquella persona que está infectada de SIDA lo tiene peor, porque tiene menos resistencias, tiene más enfermedades que el otro. Hombre, la persona que está enfermo de SIDA tiene muy pocas defensas, y entonces está expuesto a muchos agentes agresores, y es posible que incluso concomiten más de una enfermedad, que haya más de una enfermedad a la vez. Pero de todas maneras el final sí, bueno, es triste. Pero hay que entonces ver si vale este postulado. Si te infectas de SIDA, te curas, pero condiciona toda tu vida, hasta el final. Si te enfermas de SIDA, te curas, pues no. ¿O te puedes curar? Te puedes curar, depende de la vía por la que te hayas infectado. Y depende de que vuelvas a tener reinfecciones, contacto de nuevo con agentes infectantes o no. Y depende de que, lógicamente, te hayas utilizado un tratamiento de los que existen en el mercado de una forma correcta y durante mucho tiempo. Sí puedes llegar a no morir de SIDA. Bueno, pues yo creo que lo hemos hablado, no todo, porque aquí podríamos estar horas. Pero creo que se ha dado un mensaje muy importante a la gente que esté en posición de riesgo, que yo creo que mucha gente que, en fin, en plan castizo, el aquí te pillo, aquí te mato, pues eso no puede ser. Hombre, yo, para dar una idea, para que nuestros queridos radio oyentes puedan tener una idea de lo que significa esta enfermedad, diría que se calcula que a día de hoy existen 40 millones de personas infectadas por el SIDA. O sea, el equivalente a un país como España, un poco menos. Sí, se calcula que alrededor de los 40 millones. Y que mueren todos los años como consecuencia de estas enfermedades alrededor de 1,5 millones de personas. O sea, tampoco es nada. Que esto no es baladí. Entonces yo, mi única aportación en este sentido sería pues un poco hablar de decir que el único tratamiento eficaz contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que son las iniciales, sigue siendo la prevención. Es el único tratamiento eficaz. Por lo tanto, hagamos hincapié una vez más en las vías de transmisión del SIDA y cómo evitar las conductas de riesgo. La principal vía de transmisión es la vía sexual. Por lo tanto, evitemos la promiscuidad sexual y, de manera muy especial, el sexo desprotegido. Eso. Y después, lo que suelo decir siempre, que el SIDA no tiene cara. No pensemos encontrar en la persona que tiene la enfermedad un rasgo físico que lo identifique. No es así. Nos podemos encontrar una persona con un aspecto rollizo, saludable al máximo, y esa persona estará infectada. Cualquiera puede estar infectado por el virus que produce el SIDA. El SIDA no tiene cara.
No tiene cara en los estadios finales, pero en un principio, lógicamente, no lo tiene. Y por último, recordar que el SIDA es una enfermedad no curable, pero sí prevenible. Evitemos conductas sexuales arriesgadas, que nunca se compartan jeringas. Yo diría nunca las utilicemos para administrarnos droga, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en la medicina usamos jeringas, nunca compartirlas, no utilizar tampoco ningún otro método que utilizan a veces las personas que consumen drogas, que hay contacto de sangre. Y por último, recordar, porque es muy triste la marginación que se produce con los afectados. Sí. Recordar que el contacto casual no es transmisor del SIDA, es decir, no te puedes enfermar si le das un abrazo a una persona que esté infectada, no te vas a enfermar si le das la mano, no te vas a enfermar si le das un beso en la mejilla, no te vas a enfermar porque compartas un alimento, no te vas a enfermar por la picadura de ningún insecto, ni por compartir ropa, ni por compartir otro utensilio de uso habitual, siempre que no haya salida al exterior de sangre. Entonces, en las manos de todos y cada uno de nosotros está evitar el contagio por esta triste enfermedad. El método es sencillo, es prevenirlo, prevenir las conductas de riesgo. Y después un consejo que siempre suelo dar: ¿tienes alguna duda? Consúltalo con un médico. El médico está para ayudarte y siempre te dará el mejor consejo. Pues muy bien, yo creo que ha estado súper claro todo y espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota, y el que no haya podido hacerlo directamente, pues tal vez algún familiar o alguien, algún amigo, pues si le pueda comentar que hay que tener muchísimo cuidado para andar por la vida, por todas las cosas. Sí. La vida tan bonita, tan tal, pero siempre esconde alguna sorpresa y hay que evitarla. Y con eso lo único que es con el conocimiento. Y desgraciadamente que esto es una enfermedad que tiene un muy mal pronóstico y que bueno, que es fácil de evitar. Que no es difícil de evitar. Muy bien, doctor Paz, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros, e intento aportar mi granito de arena, y si con esto que hemos hablado hoy conseguimos que alguien que no lo tuviera claro hace un esfuerzo y evita una conducta de riesgo, creo que ha valido la pena el esfuerzo que hemos hecho. Por supuesto. Pues sí, señor. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que siempre va a haber motivo. Hasta la próxima, a vuestra disposición. Muchas gracias, don José Paz.